Hola Randy, ¿cómo estás? Muy ¿Todo bien, Eva, bien? ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien. Hoy vamos a hablar de el síndrome del impostor. Muy bien, muy bien. Cuéntanos qué es esto. Bueno, este es más que un síndrome, es una narrativa que tenemos interna donde no nos creemos suficientes para poder lograr alguna tarea, una situación que se te presenta, pero tal vez es algo nuevo. Entonces, si tú estás en tu zona de confort, posiblemente no sientes ese síndrome del impostor porque ya estás acostumbrado a esa actividad, entonces no vas a sentir el síndrome del impostor. Pero si vas a afrontar un nuevo desafío, entonces sí te va a dar el síndrome del impostor. Entonces, más bien no es que sea algo bueno o malo, sino estás cruzando un umbral donde te está permitiendo pasar de una situación A a B en un campo desconocido. Entonces, no creo que sea algo malo el síndrome del impostor. Le llamamos síndrome del impostor cuando es algo que no me estoy creyendo que soy capaz o que soy valioso para ese reto. Y sí, en el fondo sí lo soy de alguna manera. O ya tengo un camino recorrido para poder afrontar ese reto. Entonces, como hablamos en un capítulo anterior, yo creo que se conecta mucho con el complejo de Jonás que trataba mucho Maslow. Entonces, él dice que este síndrome o complejo está muy relacionado con el ideal que tenemos con respecto a ese reto. O sea, si imaginamos como que es algo demasiado grandioso lo que estamos haciendo, entonces ahí es donde empezamos a sentirnos como que no somos tan grandiosos Sí, o no nos sentimos merecedores de eso que estamos construyendo. Sí, sí, bueno, ¿cómo lo has visto tú en ese sentido? Sí, yo creo que parte de todo este tema de sentirse impostores porque no nos hemos sentido merecedores de algo grandioso. Entonces nos da hasta cierto punto miedo al llegar a ese punto de lo desconocido. Entonces sí creo que es parte de esa narrativa que tenemos de no sentirte apto a o no tener las capacidades de. Y también pienso que es un poco de la preocupación y cómo te quería contar cómo lo he vivido y cómo he logrado calmar ese síndrome. Hay una técnica que está en un libro de Dale Carnegie, que son básicamente hacerse 3 preguntas para evitar la preocupación, porque yo creo que lleva consigo una preocupación, algo que no te está dejando estancado y no te está permitiendo avanzar. Como para callar un poco esa voz interior que tiene el síndrome del impostor, pues utilicé una técnica de Dale Carnegie que él escribió en su libro de Deja de preocuparte. Y son 3 preguntas básicas. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Si eso pasa, ¿qué puedo hacer? Pues nada, o sea, solo aceptarlo y dedicar con calma y tiempo, ya cuando ya dejé todos esos pensamientos, decir, bueno, ¿qué sí puedo hacer ahorita? ¿Qué sí está en mi círculo de influencia? Y fue tan revelador porque decía, cuando dice esas vueltas de qué es lo peor que puede pasar, era quedar sin trabajo, no tener dónde vivir, no tener que comer. Lo peor que me podría pasar en esa idea era morirme. Yo dije, no, estás siendo demasiado estresada. Y ya cuando ves lo irracional que es ese pensamiento, decís, pero si o sea, no tiene sentido, ¿verdad? Aparte hay familia que si llegara a pasar algo malo, pues no me dejarían sin comida, pues. Entonces, sí, hay apoyo. Hay apoyo, ajá. Entonces, sí era súper irracional ese tema. Entonces, después, ¿qué sí puedo hacer? Bueno, pues ya me siento, ya empiezo a hacer las acciones que sí puedo hacer en este momento. Y ahí se abre el camino, ahí se despeja. Y así fue como logramos grandes proyectos, ¿verdad? Imagínate cómo que hubiera quedado en el bucle de esa idea y estresada. Estoy en la inacción, preocupándome. Bueno, yo lo quiero conectar con otro enfoque, como decía, el de Maslow. Él también dice una técnica para superar un poquito ese síndrome o ese complejo. Para las personas, como decías tú, que somos muy conscientes o que nos preocupamos demasiado por muchas cosas y le damos mucho al sobrepensar, parte del origen del problema es, como decías tú, que no nos creemos merecedores. Pero sí, él dice, no nos creemos merecedores porque estamos viendo ese objetivo o ese reto como un ideal demasiado gigante. Como si fuera algo divino, algo sagrado, a lo que nos da miedo llegar porque es como una falta de humildad quererme ver ahí. Ya, ajá. Entonces, la solución que él dice es cambiar el enfoque. Es parecido a esto, pero él dice, eso que estamos creando, porque él lo relaciona mucho con la creatividad, él dice que son momentos creativos, o sea, momentos en los que vamos a innovar algo. Puede ser algo artístico, pero también puede ser algo como una solución a un problema
o como una nueva forma de vivir, un cambio que hemos tenido en la vida. Sí, y disculpa que te interrumpa acá, pero quiero ser bien enfática que precisamente es un umbral, es un cambio, porque si estás, como ya mencioné anteriormente, solo quiero volverlo a recalcar, si estás en tu zona de comodidad no vas a sentir el síndrome del impostor porque estás haciendo lo que ya estás haciendo. En cambio es pasar de un lado a otro, ahí sí lo vas a sentir. Entonces no es que esté mal, pues, puede ser un motor que te impulsa. Ajá, pero ese pequeño cambio se siente como que estamos creando algo, porque hay algo nuevo. Sí, es algo nuevo. Entonces, esa sensación de estar creando algo es la que nos da el síndrome del impostor, la que hace que no queremos vernos como el gran creador. Entonces, lo que dice es, ¿qué tal si en vez de verlo de esa manera, lo vemos como un niño que está admirando esa creación? Sí. Lo vemos como co-creando con el universo. Sí. Podemos verlo de distintas maneras. Una es como que efectivamente hay esa solución, esa idea o esa nueva forma es un mensaje del universo. O también podríamos verlo como que en realidad es una co-creación que venimos construyendo toda la humanidad. O sea, nosotros vamos a poner el último granito de arena, pero está construido, como decía Newton, sobre hombros de gigantes, sobre todo lo que el contexto social. Tal vez para que se entienda más esta idea, ¿por qué no me explicas lo de Einstein? Creo que eso lo aterriza mucho. Pues Einstein está visto como un genio que creó la teoría de relatividad, entre otras cosas, y son demasiado complicadas y sobre todo para su época, pues estaban... Innovadoras. Exactamente, es una creatividad dentro de lo matemático, físico, etcétera, pero sí tiene mucha creatividad. Entonces, él mismo decía que no es tan grande lo que le hizo, ni tan innovador, sino que él... hasta él dijo que no era tan grande. Él dijo que esa idea ya estaba en el aire y él solo como que la puso en papel, pero no es como que... O sea, conectó los puntos. Exacto, pero que si no lo hubiera hecho él, lo hubiera hecho otro porque ya los puntos estaban ahí y ya estaban a punto de caer. Entonces es otra forma de verlo que también no nos deja como tan extraordinarios para que lo podamos ver como algo humano, como algo que sí podemos, sí somos merecedores de dar ese pasito. Sabes que estaba en el libro que recomendamos de Let Them, habla precisamente de eso. Y ella, Mel, la autora de este libro, ha hecho cosas increíbles, pues. Ha escrito libros, es uno de los más vendidos en una editorial. Y ella decía, es que no es que yo sea grandiosa, sino que soy disciplinada. Y conectó esos puntos, trabajó durante 10 años. Ella fue de los primeros podcasts del primer TED que se dio. Ella lo hizo como mucho tiempo anterior y después lo subieron a un TED Talk. Entonces, tuvo que pasar casi que un año o bastante tiempo para que eso llegara. Y ella aún así dice, es que yo no tengo nada extraordinario. Yo solo estoy haciendo pues lo que me he preparado, o sea, porque no es como que haya tenido las habilidades desde antes, sino se preparó para ese momento, lo construyó. Y aún así ella dice, no es que tenga habilidades extraordinarias, sino la disciplina, la constancia y repetir es lo que me ha llevado hasta acá. Entonces, es un similar. Sí, yo quiero ponerte otro ejemplo con el que me siento muy identificado, que es Keith Jarrett, es un pianista. Sí. Que cuando lo empiezas a oír es un poco difícil porque él hace unos ruiditos con la boca que son un poquito como fuera de lugar. Entonces, le han preguntado por qué hace eso. Y lo más curioso es que lo hace cuando está haciendo música improvisada, pero no lo hace cuando está haciendo música clásica, con partitura. Entonces él dice, es precisamente porque cuando estoy haciendo música clásica, ahí ya está en la partitura, no estoy creando, solo estoy interpretando. Pero cuando estoy creando, cuando estoy improvisando la música, yo mismo me sorprendo de lo que acaba de salir. Como que no es necesariamente mío, es algo que fluyó, el estado de flow que decíamos antes. Y a la vez pues se siente grandioso y lo puedo admirar como alejado de mí mismo. Es lo que recomienda Maslow para superar ese síndrome. ¿Cómo se ha alejado de ti mismo? O sea, digamos, eso lo creé yo, pero no es mío. Como fue a través tuyo. Exacto. Que se creó. O sea, yo soy no es creación. No sos el autor, sino que tú sos como un mensajero que se está manifestando eso que... Quizás sí hay disciplina, sí hay coautoría, sí hay como que yo puse mi esfuerzo también, pero hay algo más que no es solo mío, que a veces los artistas le llaman la fuente. Bueno, yo creo que eso que hablas de la disciplina, sí, porque no puede, o sea, seguir las reglas de la música y haces algo extraordinario, pero ya salirte de ese patrón
tenías que haber pasado por el camino de la disciplina y de conocer lo clásico. Exacto. Sabes que eso me recuerda algo que también estuve estudiando, que es, nosotros tenemos un límite donde nos permitimos ser felices o sentirnos plenos. Más allá de ese límite, que sería lo del límite superior, digamos, arriba, no nos permitimos ser felices ni plenos porque estamos muy acostumbrados en esta banda. Si mi síndrome del impostor es la línea que está aquí y lo tengo que saltar, pasar al límite superior, entonces decía esto, que lo que tenemos que hacer es exposición gradual. O sea, es decir, pasitos pequeños para empezarte a familiarizar con esa nueva realidad. Nos pasa con esto de las grabaciones, ¿verdad? Al inicio era como que no nos permitíamos hacer esto porque creíamos que nuestro umbral era, solo me permito hacer esto. Ahorita que estamos haciéndolo gradualmente, pues vamos pasito a pasito, mejorándolo poco a poco, pero nos estamos permitiendo familiarizarnos con hablar con un micrófono. Jamás en mi vida hubiera hablado con un micrófono, te lo prometo. Así como, no sé. Entonces, exposición gradual. También me recuerdo una vez, y no se me olvida, que yo tenía que exponer en un público bastante grande. Y yo te decía, es que yo no quiero, es que no, ¿para qué? Si solo va a ser una intervención de 5 minutos, yo no quiero. Y tú, no, hombre, que sí, que es bueno, y como que me alentabas y así, ay, Dios mío, yo no quiero. O sea, porque yo decía, ¿por qué no lo haces tú? Porque si solo son 5 minutos. Porque a mí también me daba miedo. Es muy fácil alentar al otro. Tú vas a alentar, a mí no lo quería hacer. Entonces yo hasta te dije, no, hombre, dale tú, o sea, salí tú, y yo no. Entonces lo más chistoso es que... Al final salimos los dos. Al final salimos los dos. Pero lo divertido es que eso desencadenó otro montón de cosas. Entonces, es eso, la exposición gradual a eso que no te sentís merecedor. ¿Para qué? Para ampliar tu rango de que sí te permitís. Entonces, es súper interesante. Este límite que tú dices, el normal, serían las experiencias mesetas. Y el de arriba, en las experiencias cumbre. Que a veces llegamos a la experiencia cumbre, no sabemos por qué, por la situación, por una iluminación, por una meditación. Creatividad, o por un momento de flow. Pero que es como demasiado fuerte esa experiencia cumbre y emocionalmente no podemos sostenerla. Por eso es un pico, por eso es como una montañita. Pero eventualmente regresamos a nuestro estado de meseta. Te entiendo. No podemos estar totalmente arriba. Porque es también desgastante. Es desgastante, Tienes que volver a tu como zona. demasiada felicidad, una euforia que hasta te puede reventar. Entonces, por eso regresamos otra vez a la experiencia meseta, pero podemos ir creciendo esa experiencia meseta para que se acerque más a la experiencia cumbre, como dices tú, sosteniéndola con posición como gradual. Familiarizándote. Yo creo que la palabra aquí es familiarizarse con esa situación. Exactamente. Exponerse, Sí, está. Bueno, como siempre dijimos que era un tema de coaching, ¿cuál es el mensaje? O sea, ¿qué queremos dejar con esto del síndrome del impostor? Primero, que nos lo han vendido como que quítate el síndrome, quitarlo, porque es algo, o sea, no te deja avanzar. Pero hay que reinterpretarlo. Sí, creo que hay que normalizarlo, que al final todos lo tenemos como humanos. Es parte del ser humano, todos lo tenemos. Entonces, no deberíamos verlo como algo que hay que borrar, porque, o sea, no podemos borrar. No podemos aparte, Entonces, igual es un mensaje que nos está dando ese síndrome. O sea, nos está avisando que estamos dando ese saltito. Si no, que estás pasando un umbral de tu zona de comodidad a algo nuevo. Y es la ballena. Es la ballena. Muy bien. Entonces, pues eso, creo que sería normalizarlo, que el síndrome no es que sea fatal, pues. Exacto. O sea, es un mensaje que te está dando, a ti de que estás cambiando un estado. ¿Y cómo superarlo? Pues ya tenemos unas cuantas técnicas. Sí, cada quien va a encontrar las que les corresponda. Estamos diciendo lo que nos ha funcionado. Primero saber, tengo ese síndrome, ¿cómo se manifiesta? ¿Es una voz interna? ¿Es parálisis? Esta persona puede ser un montón de pensamientos rumiantes. Y ya después de que limpias tus pensamientos caóticos, los vas ordenando como los ordenas, como Legos. Bueno, decís, bueno, ¿qué es lo peor que puede pasar? Que me muera. Pero, o sea, eso ahorita no es real, pues, en este momento, ¿verdad? Porque uno no sabe, pero en este momento no es algo real. Y después, ¿cuál es la acción mínima que puedo hacer para alcanzar ese objetivo que tengo? Yo creo que la clave está en la acción y en la repetición. Quizás en que sea mínima, porque o sea, cuando la vemos muy grande es cuando es más difícil enfrentar ese síndrome. Sí. Súper. Bueno, Radi, feliz día.